Buenos días, buenas tardes a todos, según como corresponda. Les habla Daniela Quevedo de Distrito Financiero y Raúl Ramírez, analistas de esta compañía. Ok, muy buenas tardes, Daniela, y pues buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Daniela, me estás escuchando sin ningún problema. Y pues nada, bienvenidos a todos ustedes a este webinar que vamos a estar presentando un poco más con respecto a la actualidad de los mercados en sí, cómo se está comportando el petróleo en tiempos de recesión. Igualmente, Daniela Quevedo, nuestra analista también del Distrito Financiero, nos va a hablar un poco más de nosotros, quiénes somos el DFX. Igualmente, mientras tanto, los invito que vayan escribiendo. Igualmente, ya tenemos que efectivamente Tania, Andrés, Cindy nos está diciendo que efectivamente se escucha sin ningún problema, se está viendo sin ningún problema. Entonces, pues nada, Daniela, bienvenida y dale. Muchas gracias, Raúl. Bueno, Distrito Financiero es una empresa capacitadora de traders y su objetivo es que cuando fue creada en 2011 era brindar recursos educativos y cosas sobre actualidad de mercado a todas aquellas personas que estén interesadas en el mundo del trading y las finanzas de enseñanza virtual. Esto permite a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a estos recursos y tienen la posibilidad de acompañamiento personalizado para quienes soliciten según sus propios requerimientos. Las personas que decidan iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales y contar con material de apoyo y acompañamiento de nuestro equipo de analistas en este proceso. Y bueno, asimismo, quisiera que ustedes tuvieran el acceso a uno de nuestros aliados que se llama Qual Broker, el cual nos sirve para elegir el broker que tanto necesitamos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero debemos elegir una persona o un intermediario financiero según los activos y según los instrumentos que nosotros queramos elegir. Entonces, es por ello que les voy a mostrar a uno de nuestros aliados, que es Qual Broker. Allí ustedes pueden encontrar el ranking de brokers porque está calificado por diversos traders, los cuales tienen en cuenta cosas como el apalancamiento, los tipos de activos, el spread, la regulación que es tan importante en un broker para que nosotros como traders podamos elegir el broker con el cual queramos operar. En estos momentos podemos observar que se encuentra Tickme en primer lugar, luego Pepperstone, y hay diversos brokers con los cuales nosotros podemos contar. Y asimismo, esta página tiene diferentes artículos y temas interesantes sobre los distintos brokers. Entonces, los invito a que conozcan esta maravillosa plataforma que nos servirá muchas veces, dado que en la mayoría del tiempo, una de las mayores excusas para nosotros o una de las mayores interrogantes es con qué broker voy a operar, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, está el blog de trading y allí ustedes pueden tener diferentes artículos e informaciones sobre preguntas frecuentes de trading. Por ejemplo, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué son las primicias de Dow? ¿Cuál es la importancia del stop loss? ¿Qué evitar en el momento de empezar el trading? Son realmente importantes las cuentas de demo y de práctica porque muchas veces nosotros como traders tenemos esa pregunta de si debemos iniciar de una vez en una cuenta real o si debemos comenzar con una cuenta de práctica. Y también debemos evitar, ¿qué cosas debemos evitar al hacer trading? Porque es importante poner niveles de stop loss, niveles de take profit, entre otros. Entonces, esta página es muy enriquecedora. También tenemos aplicaciones para poder operar bien, la, aplicaciones para financiar, un gestor de cuentas y muchísimas otras herramientas que esta plataforma nos brinda y nos puede ayudar.
Entonces, Raúl, te invito para que continuemos con el tema de hoy, que es la actualidad de los mercados y el petróleo en tiempos de recesión. Dale, perfecto, ya tomo el dominio pues, de la presentación. Igualmente lo que nos está informando Daniela es un aspecto muy importante con respecto pues al momento en que nosotros vamos a elegir efectivamente o vamos al momento de tomar decisión con respecto a este tema de los brokers. Entonces es un punto importante. Quellbroker.com, la verdad, es una página muy interesante donde hay una alta participación por parte de diferentes traders para efectivamente dar esa calificación que ustedes están viendo anteriormente. Y bueno, pues nada, ya hablamos del distrito financiero, ya hablamos más con respecto a todo este tema de actualidad coyuntural y pues vamos a dar inicio con respecto a la actualidad de mercados, que es en sí, o más que todo vamos a hablar del petróleo con respecto a esta temporada de recesión económica. Entonces, vamos a dar inicio. Igualmente, si ustedes desean saber más de cuál broker o de nosotros del Distrito Financiero, pueden dejar su comentario, ya sea a través de nuestro canal de YouTube o a través de este webinar o incluso pues a través de diferentes plataformas donde va a estar efectivamente esta información, o más que todo este webinar, se pueden comunicar. En el caso, pues, estamos con FX Mac, entonces ustedes pues pueden realizarle efectivamente la pregunta para pues poderle solucionar el tema de la mejor manera posible. Y pues vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, que es hablar más de cómo se está comportando el mercado del petróleo, es decir, cómo se está comportando efectivamente los hidrocarburos, o bueno, más que todo, pues este crudo, que sin duda alguna llamó bastante la atención desde el inicio del 2010, 2020, finales del 2019, porque pues mantenía una estabilidad alrededor de los 65, 55 dólares, pero luego de que se empezó a presentar efectivamente todo este panorama del COVID-19, del coronavirus, pues dejó como un sabor algo amargo debido a que la caída que presentaron los precios internacionales del petróleo fue una caída, la verdad, bastante significativa, donde podemos ver que las cotizaciones tanto por parte del Brent como por el WTI han presentado una recuperación luego de esa caída masiva, sobre todo por parte del WTI, luego de haber marcado máximos mínimos, digamos que esos mínimos históricos que tengan ustedes, de alrededor de menos 30 dólares por barril, que fue la contracción que se presentó por el vencimiento de los títulos en el mes de mayo, que pues sin duda alguna fue, poder decirlo de una mejor manera, como el punto inequívoco donde los mercados presentaron esa fuerte convergencia por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, aquí la idea es que nosotros aprendamos a entender cómo se están comportando efectivamente las cotizaciones. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista inicial, estamos viendo actualmente el petróleo con referencia WTI en un marco diario. Vamos a analizar efectivamente cómo se han venido comportando estas cotizaciones en el largo plazo, que es el punto importante, pues antes de hablar en materia de petróleo, vamos a mirar cómo se han comportado las cotizaciones, sobre todo utilizando la herramienta de Fibonacci. Vamos a poder ver que los precios a partir de inicios de mes de mayo han presentado efectivamente esa recuperación sólida por parte de las cotizaciones, donde actualmente se mantiene ese nivel por encima del, digamos, de ese punto de 50 del retroceso de Fibonacci, el cual pues es un punto, fue bastante importante para las cotizaciones en su momento, sobre todo durante el mes de mayo, porque fue sobrepasar esos niveles de los 30 dólares después de la caída abrumal por parte de las cotizaciones, donde incluso pues se llegaron a tomar fuertes decisiones en ese momento. Claro, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos? Que efectivamente los precios están respondiendo a ese nivel por encima de el nivel de los 30 dólares, del 30.62, nivel 50 del Fibonacci, es decir, que ya actualmente está trabajando actualmente como un soporte, pero que igualmente se sigue respetando por las cotizaciones, donde tuvimos un verdadero rompimiento, luego nos devolvimos, sobre todo pues durante las cotizaciones de las últimas jornadas de mercado, que efectivamente podemos incluso marcar un nuevo piso por parte del nivel de 50, que estaríamos enmarcándonos alrededor de los 34 dólares. Es decir, ya sobrepasamos los 30 dólares, significa que los precios ya encontraron una estabilidad por encima de estos 34 y claro, aquí lo que nos queda es esperar
cómo va a ser este comportamiento del segundo trimestre del año. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, lo que queda de aquí en adelante para el petróleo, incluso lo que nos está mostrando el gráfico, es que efectivamente tenemos recuperación económica. Tenemos esa recuperación por parte del mercado del crudo, en este caso del WTI, que estamos viendo a través de la plataforma del broker Equity, que pues sin duda alguna tenemos un buen comportamiento, un buen reflejo de las cotizaciones. Entonces, digamos que este es el panorama que nos está marcando actualmente el escenario del petróleo, pero claro, para las personas que no sepan mucho o que tal vez no entiendan muy bien en primera mano este tema del metal precioso, tenemos que tener en cuenta que el petróleo, bueno, los temas que vamos a ver el día de hoy es en sí, qué es el petróleo, cuáles son las clases de petróleo, que igualmente es como una revisión general para las personas que quieran saber más. Vamos a ver ese marco histórico que marcó desde, o que se presentó desde el inicio del 2020, pues efectivamente hasta, digamos que hasta este mes de junio, vamos a ver de qué se trata este nuevo acuerdo de reducción de petróleo. Adicionalmente vamos a mirar la relación que tiene China con respecto al petróleo, que sin duda alguna, pues eso es lo que ha permitido la reactivación económica por parte del gigante asiático. Ha generado pues efectivamente esas bases confiables para que el petróleo diga lo que tenemos de aquí en adelante es recuperación, y adicionalmente pues tenemos también pues esta recuperación por parte del crudo. Entonces, un punto bastante importante y relevante. Pero bueno, volviendo al tema del día, y nosotros pues vamos a tratar de hablar un poco más sobre qué es efectivamente el mercado del petróleo. Entonces, cuando nosotros hablamos del petróleo, nos estamos refiriendo, o, bueno, nos referimos efectivamente a esa materia prima o a ese crudo que nos está tratando, o bueno, es un tipo de mineral o de material que se utiliza efectivamente principalmente para transformarse y convertirse en un elemento de consumo, o sobre todo, digamos, en la parte de la gasolina, pero que también tiene diferentes derivados y pues diferentes aspectos que nos va a permitir tener ese fortalecimiento por parte del sector manufacturero. De hecho, cuando nosotros hablamos de la manufactura, su principal materia prima para efectivamente mantener todas estas operaciones al 100% se va a referir siempre con respecto al mercado, o bueno, al petróleo, y adicionalmente que desde aspectos financieros el petróleo se conoce como el commodity más líquido en los mercados financieros. ¿Por qué? Porque en sí va a ser esa materia prima esencial para que exista esa actividad manufacturera. Es decir, que nosotros, independientemente del aspecto que estemos analizando, el petróleo va a ser ese valor o ese activo que siempre va a tener un consumo en la economía. Por supuesto, pueden existir variables que disminuyan esos aspectos de consumo, como en el caso de la pandemia, que ha azotado desde el principio del mes de enero por parte del gigante asiático y actualmente a todo el sistema internacional, que sin duda alguna ha bajado, digamos que sus niveles de participación por parte del consumo, por parte de la demanda, pero que actualmente está encontrando nuevos niveles de estabilización. Pero claro, igualmente esto es como un caso excepcional, pero siempre hemos visto que la materia prima ha tenido un consumo constante, entonces por eso se conoce como uno de los el commodity más líquido, adicionalmente que su nivel de transabilidad, es decir, de capacidad de efectivamente intercambiar en los mercados, es bastante alto a comparación de otros tipos de activos, y adicionalmente que su volumen de negociación es completamente grande, o sea, a comparación de otros activos, que cuando nosotros hablamos que un contrato, es decir, cuando hacemos una operación de un lote, digamos que en la parte del oro estamos hablando de bueno, de 100 onzas de petróleo, de 100 onzas de oro, qué pena. Pero cuando hablamos de un contrato de petróleo estamos hablando de 1000 barriles de petróleo. Entonces, claro, aquí normalmente en estos contratos por parte de ese tipo de mercado de materia, los vamos a ver de 1000 en adelante. Entonces, eso también es un punto muy importante y relevante que va a empezar a determinar el comportamiento de este tipo de activo. Cuando nosotros veamos en las plataformas, como lo estaba mostrando anteriormente a través del broker Equity, vamos a encontrar dos referencias iniciales. Vamos a encontrar la referencia del petróleo con respecto a la referencia WTI, que hace referencia a West Texas Intermediate, que en sí es como la referencia estadounidense o la referencia texana, que tiene una concentración de azufre diferente a la concentración del Brent Blend, que se conoce como el petróleo de Europa y el Mar del Norte. Claro, en este punto es cuando nosotros pues vamos a entender en primera instancia que la concentración de azufre va a determinar la calidad del petróleo. A medida que el azufre es menor, va a implicar que el petróleo es más puro, es decir, que tiene una mayor combustión, no necesita tanto proceso digamos, de refinería, porque es un petróleo que se deja manejar más. En cambio, el Brent tiene una concentración más alta de azufre, por lo cual
implica que haya más procesos, digamos que en su trato, para efectivamente tener esos bienes terminados. Entonces, claro, por eso es que la referencia con WTI sale más económica, porque efectivamente no tiene tanto proceso como la referencia Brent. Entonces, claro, eso es una de las características iniciales que vamos a tener en cuenta con respecto al petróleo o, bueno, al mercado del petróleo. Igualmente, en plataformas, pues en este caso les voy a mostrar, estamos viendo actualmente el petróleo con referencia a WTI, que es el US Oil. Siempre que encontremos US Oil, nos vamos a referir al WTI, pero igualmente nosotros, si queremos ver la referencia Brent, lo que les recomiendo es que a través de su broker busquen efectivamente la parte del petróleo, y en Brent lo vamos a encontrar como UK Oil, o en algunos casos incluso lo vamos a encontrar directamente con el nombre del Brent. Claro, inicialmente ustedes lo van a poder ver efectivamente con este comportamiento inicial, pero lo importante es que ustedes vean que el movimiento de ambos, que de hecho es lo que les quiero mostrar, pues en estos momentos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a solamente dejar UK, US, vamos a cerrar estos tres activos y vamos a dejar los dos o los dos petróleos. Y de hecho lo que quiero que empecemos a comparar es efectivamente ese comportamiento, que empecemos a analizar efectivamente ese aspecto, que ambos van a tener la misma dirección, van a tener el mismo reflejo de, digamos que de una manera muy similar. No significa que sea el 100%, porque claro, por parte del WTI van a haber otras variables que lo van a afectar más que por parte del petróleo con referencia a Brent, como es en el caso de las publicaciones de los inventarios de petróleo de Estados Unidos. Estos van a afectar más al WTI que al Brent, efectivamente porque en Estados Unidos se extrae más la referencia a WTI cuando hay un aumento o disminución de bombeo por parte de Rusia, por parte de Arabia Saudí. Entonces, claro, aquí ya vamos a afectar más es el petróleo Brent que el petróleo WTI. Igualmente, claro, en el momento que se conocen estas decisiones, pues va a afectar a los dos inicialmente, pero no va a ser de la misma manera que, o bueno, que por parte de uno con respecto a otro. Entonces, claro, un punto importante y determinante que vamos a tener en cuenta, ¿listo? Aspectos significativos y relevantes. Entonces, bueno, ya ahorita igualmente volvemos con el crudo, pero entonces es importante que nosotros hablemos un poco más de la coyuntura actual, es decir, qué es lo que ha venido ocurriendo con respecto al mercado del petróleo, y para ello nos vamos a referir inicialmente con respecto a este marco de tiempo, es decir, en qué momento, en qué línea del tiempo nosotros vamos a encontrarnos. Bueno, igualmente en estos momentos pues se las voy a quedar debiendo, pero lo importante es que nosotros entendamos que siempre se han presentado unos puntos iniciales. ¿Cuáles han sido? Que desde el mes de enero hemos tenido una contracción fuerte por parte de las cotizaciones. De hecho, veámoslo directamente en el gráfico para poder tener un mejor análisis. ¿Qué es lo que podemos ver? Que desde el inicio del año el petróleo ha tenido dos fuertes contracciones. La primera contracción en la cual las cotizaciones pasaron del nivel de alrededor de, bueno, en promedio de los $65, que era un nivel estable que trató de cerrar durante el 2019, a pasar a unos niveles del $41. Es decir, tuvimos una pérdida de $20, pero este punto inicial se presentó primero por las tensiones entre Irán y Estados Unidos durante la primera semana del año, o las dos primeras semanas del año, y luego lo que tuvimos fue efectivamente el tema del COVID-19, ese tema del coronavirus que impactó fuertemente a la economía, que se presentó una contracción en el sistema económico de una manera tan drástica que, claro, aquí dejó como un amor, bueno, un sabor como amargo, porque claro, o sea, todo este tema del COVID-19, contracción, disminución de consumo por parte de China, por parte de muchos países asiáticos que normalmente mantienen altos niveles de demanda del petróleo. Entonces, claro, en ese punto, digamos que ya era significativo. Pero luego lo que se presentó fue un aspecto, digamos, que también generó un fuerte impacto, y fue la guerra de precios entre Irán y Rusia, que sin duda alguna fue cuando se presentó este gap bajista, que podemos ver que llegó a ubicar las cotizaciones incluso por encima de los 38, eh, $38. Ok. Tenemos una pregunta, bueno, por parte de Andrés. Sí, efectivamente, ¿qué es lo que, bueno, pues me estás adelantando un poco, Andrés, con respecto al tema del acuerdo de bueno, los acuerdos de bombeo, porque actualmente, de hecho, los acuerdos sí han logrado, de hecho, lo que ha permitido
que precisamente las cotizaciones presenten una recuperación luego de esa caída tan significativa por esta guerra de precios que se presentó durante el mes de enero, pero que se agravó durante el mes de marzo, porque durante el mes de marzo y sobre todo inicios del mes de abril fue cuando nosotros encontramos en los mercados que se presentó ese enfrentamiento fuerte, sobre todo por parte de Arabia Saudí, donde aseguró que en vez de mantener recortes, lo que iba a hacer era aumentarlos al punto de tener una producción de 10 millones de barriles producidos, de barriles de petróleo extraídos diariamente. Entonces, claro, eso sin duda alguna generó un miedo en los mercados financieros, generó pánico, que llevó la contracción de las cotizaciones y adicionalmente que este último movimiento, sobre todo pues que fue uno de los momentos más graves de que presentó el mercado del petróleo durante esa jornada, es decir, efectivamente ese 21 de abril, fue cuando los títulos del mes de mayo estaban a punto de vencerse. ¿Y eso es por qué se presentó? Porque claro, ahí, a ese momento, cuando se venció, o normalmente se vencen unos contratos, es cuando efectivamente los tenedores de los títulos, es decir, de los contratos, pues pueden reclamar, efectivamente tienen el derecho de reclamar esos barriles de petróleo. Pero claro, normalmente en los mercados cuando ocurre eso, las empresas que tienen esos títulos o los tenedores en Wall Street, lo que hacen es que hablan con la AIE o hablan con las diferentes agencias de logística para que les guarden ese petróleo y luego lo puedan vender sin ningún problema. Pero claro, en ese momento cuando ocurrió eso, lo que pasó fue que las agencias de logística o las reservas estaban ya a punto de estallar, es decir, ya había demasiado petróleo. Entonces, claro, eso generó un momento de pánico porque los tenedores de los títulos decían, la agencia no me va a guardar el petróleo, ¿yo qué voy a hacer con estos barriles de petróleo si nadie me los va a guardar y yo no tengo la capacidad de guardarlos porque yo solamente me dedico a comprar y a vender estos títulos? Pues claro, todo el mundo empezó a vender a lo que les diera el mercado. Entonces, claro, que si lo vendían a $40, lo entregaban, que a $30 lo entregaban, que a $20 lo entregaban, que a $10 lo entregaban, que a menos $5 lo entregaban. Entonces, claro, llegó a un punto en que la demanda ya era demasiado alta frente a la oferta y se generó una venta de pánico, que fue o lo que se conoce como efectivamente un momento, un cisne negro, o bueno, más que todo un rinoceronte gris, que efectivamente marcó fuertemente a las cotizaciones en ese momento. Igualmente después entraron los títulos con vencimientos del mes de junio, allá se presentó una estabilidad, pero claro, igualmente se generó esa huella negativa por parte de los mercados y más que todo pues se debía por el exceso y adicionalmente por las tensiones que se estaban presentando entre Rusia y Arabia Saudí. Entonces, claro, pasamos de ese momento tan negativo, sobre todo durante el mes de abril, a momentos positivos donde actualmente las cotizaciones del WTI buscan los $40 del Brent, ya están por encima de los $41 y se debe efectivamente a esos nuevos acuerdos donde es necesario destacar que la participación de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, claro, cuando Trump participó dejó algo muy claro y lo que dejó claro fue que efectivamente gracias a él, a su intervención Arabia Saudí y Rusia llegaron a acuerdo, claro, presentamos un fortalecimiento por parte de la legitimidad carismática de Donald Trump y adicionalmente pues se presentó ese alivio entre Rusia y Arabia Saudí. Claro, estos dos dijeron, listo, nosotros vamos a llegar a un acuerdo comercial siempre y cuando Estados Unidos se una a nuestro acuerdo de reducción de bombeos para estabilizar los precios en los mercados. En teoría, eso era lo que se estaba esperando, pero pues la realidad es que Estados Unidos dijo, no, yo los ayudo para que se reconcilien, pero yo no voy a entrar a participar en ese punto. Entonces, bueno, no hubo problema, ambos aceptaron y se estableció, sobre todo durante el mes de mayo, estamos hablando que eso fue, si mal no recuerdo, estamos hablando que eso fue en el 18 de mayo, que se presentó efectivamente ese nuevo acuerdo de disminución de bombeos. Claro, estos acuerdos funcionaron en primera instancia. De hecho, si nosotros lo vemos rápidamente en el gráfico, vamos a poder ubicar que durante el mes de mayo se presentó esos fortalecimientos, sobre todo que las negociaciones empezaron días anteriores, pero más que todo que entre el 15 al 18 de mayo ya tuvimos una recuperación de incluso más de 460 pips en ese momento por parte de las cotizaciones, claro, y eso fue porque efectivamente estos dos llegaron a una conciliación donde más adelante se empezarían a estructurar nuevos acuerdos comerciales, sobre todo nuevos acuerdos de disminución de bombeo, que al final dieron ese respiro por parte de los mercados financieros, porque claro, se llegó a una reducción histórica, porque pues se considera histórica porque no se había presentado anteriormente, donde los niveles de bombeo se disminuyeran alrededor de 9.7 millones de barriles producidos diariamente. Cuando nosotros veamos BPD, nos estamos haciendo referencia a barriles producidos diariamente. Entonces, o producidos o extraídos diariamente. Entonces, claro, aquí ya tuvimos una
reducción significativa, y adicionalmente a eso, lo que acordó sobre todo Arabia Saudí y Rusia fue con los diferentes países aliados de la OPEP que se iba a presentar una disminución en los niveles, bueno, me disculpo por disminución, no, una disminución en los niveles de envíos por 5.92 millones de barriles producidos diariamente. Es decir, que tuvimos un alivio bastante fuerte que, claro, permitió reactivar esa economía o sobre todo los mercados del petróleo. Y adicionalmente no tenemos que ver, digamos, este aspecto tan negativo. ¿Por qué? Porque incluso durante efectivamente el mes de mayo fue cuando China empezó a reaperturar su economía, a activar nuevamente sus aspectos manufactureros. Entonces, claro, tenemos una reducción fuerte en los niveles de bombeo y adicionalmente tenemos una activación económica por parte de la manufacturera más grande. Es como si nosotros habláramos que efectivamente la empresa que hace manualmente las cosas o que efectivamente tiene sus productos terminados más grandes del mundo estuviera nuevamente activando sus maquinarias. Claro, eso generó una recuperación bastante positiva por parte de los mercados, al punto en que ya muchos pues encontraron esos niveles de tranquilidad. Entonces, eso permitió empujar los precios internacionales del petróleo de una muy buena manera. Entonces, claro, aquí tenemos efectivamente esos alivios por parte de los recortes, incluso pues claro, también podemos ver que un aspecto negativo, que de hecho no gusta mucho, digamos que por parte, o digamos desde la visión del comercio, fue que efectivamente las exportaciones petroleras de Venezuela pues empezaron a desplomarse, sobre todo por las nuevas restricciones que Estados Unidos ha implementado, por la congelación de diferentes empresas, de diferentes activos internacionales, donde están limitando cada vez más el comercio de Venezuela de petróleo. Y claro, esa falta de, digamos, de participación por parte de este gigante del petróleo, que sin duda alguna es Venezuela, pues también ha permitido que los precios presentaran una recuperación debido pues efectivamente a la disminución de consumo o sobre todo de la interacción de demanda por parte de uno de los más grandes, sobre todo por la suspensión que se presentó en los contratos navieros bueno, efectivamente de las empresas petroleras por parte de Venezuela. Entonces, claro, entonces este también es un punto como muy importante y muy relevante. Y adicionalmente también algo que nosotros tenemos que destacar es la reactivación del gigante asiático. ¿Por qué tenemos que presentar, digamos que efectivamente, o tenemos que destacar este comportamiento, este fortalecimiento? Primero porque efectivamente, o bueno, más que todo, el punto inicial es que vamos a tener, o se proyecta que hay un crecimiento del 3%. Claro, tal vez ustedes puedan, digamos, en estos momentos pensar que igualmente, o sea, que tiene de malo, o bueno, que digamos que es lo tan positivo con respecto a solamente un crecimiento del 3%, que la realidad es que cuando nosotros hablamos de ese crecimiento del 3%, es el único país a nivel mundial que en estos momentos está proyectando cerrar el 2020 en zona o en terreno positivo. Entonces, claro, eso es un punto muy importante y muy relevante que nosotros como traders debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si es el único país que efectivamente está mostrando crecimientos, es porque efectivamente tiene las medidas necesarias para mostrar esos fortalecimientos. Entonces, eso es un punto muy importante y muy significativo que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Adicionalmente, tenemos un aumento de demanda por reactivación económica, es decir, que China está pensando nuevamente a consumir esos nuevos niveles de petróleo, niveles de crudo, por parte, bueno, por parte de la oferta que actualmente igualmente sigue siendo alta, pero que mantiene pues esas reducciones por parte de los precios internacionales del petróleo, bueno, por parte de la producción del petróleo. Entonces, claro, estamos tratando de nivelar la demanda, aumentándola, mientras la oferta está disminuyendo cada vez más porque, claro, quieren volver a encontrar ese punto entre una oferta y una demanda más igualada. Y adicionalmente también, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Que China, sobre todo que el gobierno, ha venido implementando nuevas políticas para que las empresas mantengan nuevos niveles de consumo. Es decir, que nosotros estemos viendo efectivamente. eh, ok, perfecto. Qué pena. Es que aquí efectivamente nos están preguntando algo más, pero no te preocupes, Andrea, que más adelante vamos a hablar efectivamente de ese punto. Entonces, claro, aquí ya tenemos ese fortalecimiento por parte del gigante asiático. Significa que la empresa más grande va a empezar a consumir nuevamente petróleo de una fuerte manera, y adicionalmente que apunta al crecimiento, que eso es algo que no hemos, digamos, que visto anteriormente, pero claro, ahora, digamos que haciendo
una nueva mención con respecto a los precios internacionales del petróleo y tenemos que tener en cuenta algo y es que, como lo estaba mencionando en una pregunta que nos están haciendo aquí, es que efectivamente hay un nuevo temor y algo que puede llegar a arrastrar a los precios internacionales del petróleo, que de hecho, si lo vemos rápidamente a través de MetaTrader 4, vamos a ver que durante la jornada del día, vamos a colocar una temporalidad de 1 hora, voy aquí a reducir unos aspectos para poder ver mejor el gráfico y es efectivamente que durante la sesión del día se presentó una contracción y esta contracción surgió luego de que China anunciara nuevas medidas restrictivas, sobre todo que pues si lo miramos al panorama del día que era alcista, pues podemos ver que se presentó igualmente una contracción y esta contracción se dio porque efectivamente China anunció que va a mantener nuevas restricciones, va a establecer nuevas restricciones, cancelación de vuelos que entran y salen de Pekín, adicionalmente como el cierre de colegios o de instituciones educativas, porque se está presentando una nueva apertura por parte del brote del COVID-19 o del coronavirus. Claro, esto puede llegar a ser bastante negativo por parte de los precios, pero sin duda alguna también lo que nos está diciendo es que si China está presentando una nueva ola de contagios que quiere empezar a controlar de una vez, puede implicar que es muy o posiblemente en un futuro esa nueva segunda ola vaya a generar que la economía tenga que volver a cerrar, que tenga que haber efectivamente una contracción. Entonces, claro, esto no nos deja un buen sabor en los mercados, porque pues claro, si China nuevamente entra en combinamiento, tiene que cerrar manufacturera y ese posible crecimiento del 3% vaya a ser de 1%, incluso vaya a ser negativo, como lo plantea todo el sistema internacional debido al COVID-19. Y claro, eso va a generar pues un aspecto muy negativo. Digamos que ahí es donde podamos volver a encontrar que las cotizaciones sobrepasen el nivel de 50, incluso traten de buscar el nivel 38.2 de Fibonacci, es decir, los precios alrededor de los $30. Pero claro, ahorita lo que todos esperamos es que ese piso que se marcó, tanto por parte de los índices bursátiles, no crean que solamente por parte de las cotizaciones, sino que efectivamente por parte de los índices bursátiles, así como por el petróleo, no, o sea, no vuelva las cotizaciones a buscar ese piso, en este caso que no encontremos nuevamente un petróleo sobre los $7, sino que de aquí en adelante lo que quede es crecimiento. Pero claro, todo ese crecimiento va a depender del comportamiento de la actividad económica y adicionalmente de esta nueva segunda ola del COVID-19. Claro, por eso también entendemos que efectivamente los mercados, adicionalmente los estados, le están apostando a que se empiece a manufacturar la vacuna del COVID-19. Por eso es que la Unión Europea ya está adelantando compras a futuro por parte de vacunas, Estados Unidos está trabajando fuertemente, hay muchos laboratorios que están elaborando efectivamente vacunas privadas para empezar a vender, porque claro, ya cuando haya vacuna y efectivamente todos estemos, digamos que efectivamente seamos inmunes a este virus, pues nuevamente va a volver una reactivación económica que de un piso en el que estamos en estos momentos, lo que va a haber es crecimiento. Entonces, claro, nosotros tenemos que empezar, digamos, a esperar esa proyección en el futuro. Entonces, ese es como el punto importante que nosotros tenemos que apostarle actualmente a las cotizaciones del petróleo. Igualmente, si lo miramos en el largo plazo, vamos a utilizar un indicador que explicamos de hecho durante el webinar pasado, que es el indicador del porcentaje R de Williams, pero vamos a determinar los 225 periodos. ¿Por qué vamos a determinar estos 225 periodos? Porque queremos ver el comportamiento de la tendencia en el largo plazo y adicionalmente que el porcentaje de Williams nos va a ayudar a identificar la tendencia principal. Entonces, claro, ¿qué es lo que podemos ver? Que ya el indicador del porcentaje de Williams nos está diciendo que en el largo plazo ya hay un momento de recuperación económica porque estamos viendo que la línea principal del oscilador ha sobrepasado el nivel de 50. Claro, ya cuando sobrepasa el nivel de 50, lo importante es ver que lo sobrepase con tendencia al alza, es decir, que tengamos una pendiente positiva porque esto va a ser la señal del indicador. Entonces, claro, esta señal lo que nos va a decir es que efectivamente lo que queda es recuperación por parte de las cotizaciones. Entonces, es muy importante ver si los precios del petróleo mantienen ese impulso alcista a sobrepasar ese nivel del 61.8 al Fibonacci, que es el nivel más importante, pero sin duda alguna que hace la resistencia más representativa actualmente, que oscila entre los 43 y los $44. Claro, si sobrepasa este nivel
y vemos que igualmente tenemos pendiente alcista por parte del porcentaje de Williams en 225 periodos, que es el periodo más popular en el largo plazo, lo que podemos empezar a establecer es que efectivamente lo que queda es recuperación. Y si esa recuperación llega, créanme que muchos nos vamos a tener esa tranquilidad de que los precios van a tratar de cerrar en ese segundo semestre o por encima o incluso nuevamente el nivel de los $60. Entonces, claro, esto es algo que aliviana mucho a los traders, sobre todo que hace un momento de recuperación y es una oportunidad de inversión en el largo plazo. Pero entonces, claro, ¿qué nos permite efectivamente tener esa recuperación? Hay que estar pendiente de las señales de la economía en Estados Unidos, que hasta este momento han sido bastante sólidas. Hay que mirar las señales que nos brinde la región europea. Efectivamente, todo nos está apuntando en el largo plazo. Incluso las proyecciones de la AIE, que es la Agencia Internacional efectivamente de Energía, ahí lo que nos está, también cambiaron sus previsiones en el cual se espera que en el segundo trimestre del 2020, pues efectivamente la disminución de demanda de consumo de petróleo, por decirlo de una manera diferente, va a presentar mayores fortalecimientos. Entonces, claro, esos fortalecimientos lo que vamos a esperar es una recuperación sólida, más eficiente, más tranquila. Entonces, es un punto en que nosotros tenemos que apuntar. Es decir, que si la OPEP más lo dice, si la AIE lo dice, toca esperar las publicaciones de JP Morgan, en Goldman Sachs, también mirar qué es lo que piensa Warren Buffett, en Jim Simmons. Bueno, Jim Simmons la verdad casi nunca menciona nada con respecto a las proyecciones, pero ahí lo que vamos a poder encontrar de aquí en adelante es efectivamente recuperación económica. Entonces hay que apuntarle efectivamente más que todo a esa recuperación. Entonces, claro, ya hablamos de China, ya hablamos de los acuerdos entre Arabia Saudí y Rusia. Ahora, ¿qué es lo que pasó con respecto a los precios o qué es lo que ha venido pasando con respecto a los precios del petróleo? O más que todo al mercado del petróleo. Es que ha sido uno de los activos más afectados por tema de la pandemia del COVID-19. Tuvimos guerra comercial, bueno, guerra de precios del petróleo. Tuvimos precios por debajo de los $30, que esto ya era un aspecto que afectaba fuertemente al inicio del año y adicionalmente pues que teníamos unos pronósticos bastante pesimistas. Pero actualmente es uno de los activos que más apunta a una recuperación económica. ¿Por qué? Porque la reactivación económica a nivel internacional, es decir, si lo vemos en toda la red internacional, vamos a poder ver que a medida que los países van reaperturando, van a ir demandando materia prima para la producción de bienes terminados o incluso para la prestación de servicios. Entonces, claro, vamos a poder entender que si la economía mundial se empieza a reactivar a partir de este semestre, lo que vamos a tener es una recuperación por parte del petróleo. Pero claro, digamos que tanto beneficio también implica mucha responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad ahorita de los precios del petróleo? Que efectivamente, si no tenemos buenas señales, es decir, tenemos contracciones, tenemos nueva ola de COVID-19, nuevos contagios, lo que vamos a ver es efectivamente digamos que un comportamiento completamente negativo por parte de las cotizaciones, es decir, vamos a tener una contracción de hecho y hacer una contracción que más se va a ver afectado por los precios internacionales del petróleo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Mucho cuidado con este tema o mucho cuidado con respecto a ello, es decir, estar vigilando, estar pendientes efectivamente de la coyuntura de los precios del petróleo. El día de mañana tenemos inventarios. Entonces, bueno, la verdad no me recuerdo si es del día de hoy. Tenemos inventarios de petróleo de los Estados Unidos. Entonces, claro, eso es un punto también bastante importante, pero de hecho también para las personas que quieren saber más, uno de los activos que más va a llevar como ese acompañamiento por parte de los fortalecimientos de los precios del petróleo va a ser los precios, bueno, más que todo el par dólar con respecto al dólar canadiense. ¿Y esto por qué se debe? Porque efectivamente el USD CAD o el LUNI tiene una correlación positiva con respecto a los precios del petróleo. De hecho, ¿qué es lo que podemos ver? Que a medida que el crudo ha venido recuperando sus cotizaciones, o más que todo ha venido presentando fortalecimientos, el par ha venido presentando esas devaluaciones. Claro, eso es lo que nos está diciendo, es que a medida que los precios del petróleo van fortaleciéndose, el USD CAD va a empezar a presentar devaluaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una correlación negativa entre estos dos activos, porque el dólar canadiense tiene una fuerte dependencia económica por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, un punto importante y relevante que vamos a tener en cuenta. Y
pues ya con esto llegamos al final de este webinar. Igualmente, si ustedes están interesados en cursos de trading, en nuestro newsletter, en tutoriales sobre plataformas, en servicios de asesoría con respecto a cómo empezar a formar como traders, en webinars, en las clases personalizadas, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico info@dfx.com, que ahí van a poder encontrar toda, bueno, igualmente la página del Distrito Financiero, como lo había mostrado inicialmente, como Daniela lo había mostrado inicialmente, pues nos va a mostrar efectivamente esa recuperación por parte de las cotizaciones. Entonces, un punto súper importante que vamos a tener en cuenta. Igualmente, si están interesados, por favor, si están viendo este webinar a través de nuestro canal de YouTube, déjenos su comentario. Si están viendo a través de FXMAC, por favor, déjenos su comentario. Si están viendo, o bueno, si lo están viendo a través de nuestro canal de GoToStage, de GoToWebinar, déjenos por favor su comentario o comuníquenos a nuestro correo info@dfx.com, pero también los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales. Nosotros estamos publicando todo este tipo de contenido diariamente. Tenemos publicaciones por parte de nuestra analista Daniela Quevedo, por mi parte, analista financiero del Distrito Financiero, pues, Raúl Ramírez. Los dejo pues sin información de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, nos pueden empezar a seguir, pueden ver toda nuestra información. Igualmente, si se quieren comunicar ya directamente con nosotros, está nuestro número WhatsApp, solamente es que no me pueden escribirnos, Raúl, estoy interesado o quiero saber más de ustedes. Ahí van a poder, simplemente que me escriban y les voy a poder responder de la mejor manera. O, por favor, si ya se quieren tener una comunicación directamente, me pueden enviar un correo electrónico a r.ramirez@dfx.com. Yo les estoy colaborando con todo lo que pueda responderles, pues por supuesto que a la medida. Y para las personas que tengan perfil en TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil r.ramirez, bueno, r-ramirez-dfx, o si se quieren comunicar con Daniela Quevedo, los invito a que escriban a d.quevedo@dfx.com. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación. Igualmente, me disculpo por no mencionarlo, pero tenemos personas de Ecuador, de España, de Colombia, de Argentina. Pues un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por esa participación por parte de LATAM y por parte de España. Entonces, pues me despido de todos ustedes, igualmente recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales, actualmente analista en mercados financieros ya, pues al punto ya de ser senior. Y pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz tarde, o bueno, una feliz noche, incluso feliz día para nuestro asistente Andrés de España. Y pues no siendo más, feliz tarde para todos. Nos vemos en el webinar que vamos a realizar, bueno, los webinars que vamos a realizar más adelante. Y no siendo más, felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz día.